Continuamos avanzando en el tema de sociales, continuamos descubriendo nuestra historia de España y en el día de hoy vamos a ver la guerra civil y la dictadura de Franco. En primer lugar, vamos a descubrir los aspectos más importantes de la guerra civil española. Habíamos dejado el tema en que España estaba en la Segunda República. Entonces, el 17 y el 18 de julio de 1936, algunos generales del ejército de África, ese ejército que había ganado la guerra de Marruecos, se sublevaron contra la República y controlaron Ceuta y Melilla. Ese golpe de estado solamente triunfa en una parte del país, por lo que España queda dividida en dos sectores. Por un lado estaban los republicanos y por otro lado los sublevados. Y de esta forma comienza una guerra civil que tiene una duración de casi 3 años, hasta el 1 de abril de 1939. En este mapa que tenemos aquí podemos ver en esta guerra civil, en ese inicio de la guerra civil, el territorio que estaba ocupado por los republicanos y el territorio que iba ganando terreno por los sublevados. La parte rosa era todo ese territorio que todavía era territorio republicano y la parte azul era el territorio de los sublevados, lo que poco a poco ellos iban consiguiendo. ¿Vale? Esta parte de aquí es Ceuta y Melilla, que es lo que he dicho que es donde se inició el golpe de estado. ¿Qué ocurre? Que inicialmente los sublevados intentan tomar Madrid, ¿vale? Lo primero que intentan conseguir es tomar Madrid, pero ese intento inicial fracasa. Entonces a partir de ahí empiezan a ocupar Andalucía, empiezan a ocupar Cantabria, empiezan a ocupar la costa mediterránea, hasta que por fin consiguen ocupar Madrid. Lógicamente Madrid, al ser la capital de España, una vez que cae Madrid, acabó la guerra. Por eso los sublevados intentaban al principio conquistar directamente, ocupar directamente Madrid, por ser la capital de España. Vale, entonces cuando cae la capital fue cuando acaba la guerra. Aquí tenemos consecuencias de esta guerra civil, ¿vale? Las consecuencias que tuvo para el país, las consecuencias que tuvo para España la guerra civil. Una de las principales consecuencias fue la pérdida de población que tuvo el país. ¿Por qué se produjo esta pérdida de población? Fundamentalmente por dos motivos. Primero, por la gran cantidad de personas que murieron durante el transcurso de la guerra, tanto de los dos bandos, de los bandos republicanos como de los sublevados, y por otro lado por la gran cantidad de personas que tuvieron que exiliar una vez que acabó la guerra. Una segunda consecuencia fue la pérdida económica que hubo para España por la destrucción de industria y de infraestructura debido a esta guerra. Y una tercera consecuencia fue la implantación de un sistema político dictatorial, ya que Franco, una vez que terminó la guerra civil, impuso una dictadura. Ahora vamos a ver y vamos a aprender cuáles fueron las diferentes causas de las victorias de los sublevados. Por un lado estaba la falta de unidad y de organización de los republicanos. Por otro lado, los sublevados contaban con una superioridad militar tanto en armas como una táctica militar mucho más poderosa que la de los republicanos. Y por otro lado, la zona sublevada recibió un mayor apoyo por parte de otros países. Los sublevados recibieron el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Por contra, los republicanos solamente recibieron el apoyo de la Unión Soviética y de algunas personas voluntarias que constituyeron brigadas internacionales. Entonces, estas fueron las tres causas principales que hizo que la victoria final de la guerra civil fuera de los sublevados. Y una vez que concluye la guerra civil, como comenté antes, ese 1 de abril de 1939, y se instaura el franquismo. Termina la guerra civil y el general Franco concentró todos los poderes del Estado e impuso una dictadura. ¿Qué fue lo primero que hizo una vez que él entra en el poder? Pues prohibió todos los partidos políticos y estableció un régimen totalmente autoritario, que era de tipo fascista, conservador y católico. La dictadura tuvo varias etapas. La primera de ellas era la autarquía. Esta etapa estuvo desarrollada hasta los años 50. ¿Y cuáles fueron las características principales de esta primera etapa del franquismo? Pues que la economía se basaba en el autoabastecimiento y en el aislamiento internacional. Esto llegó a una política de represión, donde hubo condena a muerte, encarcelamientos por ideas políticas y sociales, exilio y censura. Una segunda etapa fue la del desarrollismo.
donde España abandona ese aislamiento internacional que se había sometido en la primera etapa, aunque sigue estando el Estado autoritario. Franco sigue teniendo un Estado totalmente autoritario. ¿Qué ocurre? Que se ponen en marcha distintos planes económicos que lo que pretende es la industrialización y modernización de España, así como fomentar el turismo. Además, también hay un gran número de personas que emigran del campo a la ciudad y también a distintos países europeos, como por ejemplo Alemania. Y por último, aunque era un Estado totalmente autoritario, también había una oposición. ¿Qué ocurre con esta oposición? Que tuvo que actuar totalmente en la clandestinidad para que no pudiera sufrir esa represión. En los años 60 crece en importancia esa oposición y lo hace a través de distintos sindicatos clandestinos que van surgiendo, como UGT, Comisión Obrera o CGT. Y también surge la aparición, desgraciadamente, de grupos terroristas como ETA. Además también se van surgiendo distintas huelgas obreras y estudiantiles, pero que estas huelgas, tanto obreras como estudiantiles, eran duramente reprimidas por el régimen. Bueno, en líneas generales estos son los aspectos más destacados y más fundamentales tanto de la guerra civil como del franquismo, donde conforme vosotros también vayáis creciendo y vayáis pasando a cursos superiores, vais a aprender muchísimos más detalles de cada uno de los aspectos más importantes y relevantes de estos acontecimientos de nuestra historia de España, de la guerra civil y del franquismo. Ahora sí, ante cualquier duda, ya sabéis, como siempre, me podéis preguntar. Nos vemos la próxima. Hasta luego.